En estas épocas particularmente religiosas, no es extraño escuchar todo tipo de historias en las que los protagonistas sufrieron eventos francamente espantosos y que hacen recordar que no porque estemos en estas fechas dejan de pasar dichos sucesos. Como mensaje personal, he de decir que nunca había recibido tantas historias juntas respecto al tema, y eso lo hace aún más escalofriante, de cierto modo. Oscuros, disfruten el miedo. La oscuridad. Miembros, gracias por su apoyo. Los arcángeles. No quiero extenderme demasiado. De igual forma no recuerdo mucho de esa época. Fui devota a la religión evangélica desde los 5 años, siempre por decisión. De hecho, era la única de mi familia en aquel entonces que jamás había faltado a un solo culto, y con tanto tiempo dentro de la iglesia viví tantas experiencias aterradoras que puedo llenar 1000 páginas. Pero lo que más recuerdo pasó hace 11 años. Mi hermana era muy rebelde y tan alejada de Dios que casi llegó a negarlo. Pero para su suerte, jamás llegó a tanto. En ese tiempo mi familia pasaba por una situación difícil y yo en mi desespero e inocencia comencé a orar mucho más seguido para que las cosas dieran un giro para mejor. Lo curioso es que Dios me respondía. O bueno, al menos eso llegué a creer. A diferencia de lo que muchos esperan, yo no escuchaba una voz. Era más bien un retumbar, un estruendo tan poderoso que podría matar de miedo a cualquiera que lo escuchara desprevenido. Pero a mí me parecía acogedor, casi celestial, a decir verdad. Desde los 5 a 6 años experimenté cosas que a muchos les parecerían aterradoras. Sombras, sueños vívidos y voces que sonaban como zumbidos. Jamás sentí miedo, ya que recuerdo que se presentaron como arcángeles enviados para cuidar a mi familia, y ellos se volvieron parte de mi normalidad. Fue así hasta mis 7 años. Todo eso resultó usual para mí hasta el día en que mi hermana gritó llena de miedo al ver a quien se hizo llamar Uriael en la esquina de nuestra habitación. Lloró tapando sus oídos rogando para dejar de escucharlo, ya que al parecer ella, a diferencia de mí, no escuchaba los mismos inocentes zumbidos. La verdad es que mis recuerdos desde los 7 a los 8 son un poco borrosos, pero mi memoria me lleva a escenas llenas de sombras que en la actualidad son nítidas. Caras que, aunque no me daban miedo, ahora me parecen tan perturbadoras que no entiendo cómo no grité la primera vez que las vi. La primera vez que hablé con ellas. Platiqué con mi hermana para contar este relato, y ella me contó algo que no puedo recordar. Según sus propias palabras, aquellas voces y aquellas sombras solo la rondaban a ella, porque no importaba cuánto lo intentaran, jamás pudieron acercársele, ya que, supuestamente, yo nunca les di el permiso. No sé qué hubiese pasado si alguna vez yo hubiera respondido que sí a lo que me decían a través de zumbidos. No recuerdo si alguna vez me preguntaron algo. Tal vez en aquel entonces yo, al igual que mi hermana, también podía escuchar algo más que zumbidos y estruendos, no estoy seguro. Pero después de analizarlo y pensar en ello, lo único que sí puedo asegurar es que sé que ese retumbar no era Dios y que esas sombras no eran arcángeles. Ella es mía. Hola, Ger, mucho gusto.
Quisiera contarte una experiencia que hasta la actualidad la tengo como la más escalofriante. Verás, nací en una familia que es muy creyente en Cristo, por lo que desde pequeña me inculcaron la creencia. Fui muy aferrada a la religión al igual que ellos. Mi padre es un gran músico, con una voz increíble y un talento con el bajo eléctrico que todos podrían envidiar. Mi padre formaba parte de una banda musical que había en una iglesia. Como eran varias las personas que formaban parte de ella, tenían que ensayar en un día determinado, el cual era los miércoles. Y uno de esos miércoles pasó la tragedia. Ese preciso día estaba lloviendo, por lo que tuvimos que esperar un poco más para retirarnos e irnos a nuestra casa. Así que aprovecharon los músicos y las cantantes para tocar un rato más. Además, también habían hecho una jornada de oración para despedirnos. Durante ese tiempo en el que estábamos esperando, una de las mujeres que cantaba empezó a sentirse muy mal y a actuar de manera anormal. Algo muy extraño le estaba pasando. Juntos, los presentes le pidieron a Dios que la ayudara. Rezaron a su alrededor y cada uno pidió por ella. La mujer, como si tuviera algo maligno dentro, empezó a hablar con otra voz. En ese momento yo y otros amigos más jóvenes comenzamos a sentir un miedo horrible. La voz emitía un tono muy grave y espantoso, y decía cosas sin sentido. Al principio hablaba como en otro idioma que no comprendía, pero al final se dispuso a hablar nuestro idioma y dijo cosas como: «Ella es mía, tú nunca podrás sacarme de su cuerpo». En ese momento, para todos los que estábamos ahí fue claro que lo que aquella mujer tenía era un demonio. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después, cuando empezó a gritar desenfrenadamente. Gritó hasta que la garganta se le desgarró y sus ojos juro que cambiaban de color, de su café oscuro original a uno rojo intenso y de ese rojo a uno morado. Su cara empezaba a deformarse de una manera sorprendente. Retorcía su propia imagen para verse como otra mujer. Una con una piel más arrugada, con una nariz prominente, como si aquella mujer se estuviera convirtiendo en una de esas brujas típicas de películas. Realmente era horrible contemplar todo eso. Yo era muy joven en ese tiempo, apenas tenía unos 12 años. Me traumó y dejó marca ese suceso. Mi madre, como siempre, me pidió que no tuviera miedo, pues ella también estaba presente mientras sucedía todo esto. Aunque claro, yo tenía miedo. Era solo una pequeña niña contemplando lo que sería un exorcismo. Después de un minuto en el que pasaba eso, y al ver que esto no terminaba, mi madre vio más propicio sacarme de ahí. Ya no pude ver lo que pasó después, pero por lo que escuché, parece que de pronto todo se calmó. La mujer volvió a la normalidad. Pero nadie sabe si realmente lograron sacarle el demonio que tenía. Desde entonces, a la señora se le veía poco por la zona, pero ella aseguraba estar mejor. Actualmente ya no soy seguidora del cristianismo, pero lo de aquella vez fue realmente aterrador y algo que nunca olvidaré. El hombre que se arrastra. Hola, acabo de ver tu último video de historias ocurridas en Semana Santa. Yo tengo una por contar. Para ser sincera, soy de familia católica, pero no apegada a la iglesia. Nunca me llamó la atención ir los domingos a misa, y mucho menos a las Pascuas juveniles. En eso mi abuelita materna y mi mamá estaban de acuerdo.
Sin embargo, para el año en el que ocurrió esto, mi abuelita llevaba poco de haber muerto y mi mamá andaba de viaje, por lo que quedé a cargo de mi papá. Y él sí viene de familia religiosa, por lo que cuando fue el Viernes Santo, me llevó al santuario. Aquellos que son de Durango capital saben dónde es. Esto se debió a que mi papá tiene una casa por ahí, y como tengo sobrinos de mi edad, me llevo con ellos. Y ellos fueron quienes me llevaron a la Pascua Juvenil. Para quien no sepa qué es una Pascua Juvenil, les puedo decir que es una especie de reunión que organiza la Iglesia durante la Pascua en varios países del mundo con el objetivo de meditar, orar y tener actividades que ayuden a la espiritualidad de los jóvenes. Ahí no participé en casi nada. No quise prestar atención, la verdad. Cuando se hizo tarde, a eso de las 3 o 4 p.m., empezó lo que era el Vía Crucis. Me sentí muy incómoda, la verdad, porque no entendía nada y no conocía a nadie. Transcurrieron un par de horas y yo me regresé a casa con mi papá con la excusa de que no encontraba a mis sobrinos. Me quedé en la sala hasta que cayó la noche. Mi papá salió por un mandado y yo estaba esperando a que vinieran mis tías. Y para no aburrirme, me salí a la calle a perder el tiempo. Para que se hagan una idea, cuando cae la noche en esa zona, casi no se ve nada, y lo poco que se ve, pues son las casas por los focos. Andaba buscando con la mirada a mi papá porque ya había pasado mucho tiempo desde que se fue, y mientras lo buscaba, me voy percatando que, desde la entrada del santuario, donde hay una especie de monumento con un libro, vi claramente cómo algo se arrastraba. Era un hombre. No sabría decir si no tenía piernas o qué, pero se veía que algo se movía queriendo avanzar. En un inicio pensé que era un perrito y me quise acercar para ver, pero la verdad me dio miedo, porque con la poca luz que había, pude notar que estaba sangrando. La cara se le veía llena de pánico y agonía, y puedo jurar que hasta lloraba sangre. Me asusté tanto que lo único que hice fue regresarme. Todavía no alcanzaba a entender qué sucedió en ese momento. Pensé que era algún borracho que se había peleado o que era algún tipo que se había involucrado en el crimen organizado y lo dejaron así. Pensé eso último porque en ese año estaba en pleno auge el cártel aquí en Durango. No sé qué era o qué pasaba, pero dejaba tras de sí un rastro de sangre, muchísima sangre. Era imposible que siguiera con vida. A la mañana siguiente mi papá me llevó de nuevo al santuario, porque en la Pascua íbamos a jugar con globos de agua. Pasamos al lado del monumento y me fijé si había algún indicio de sangre o algo que sacara mi duda de qué fue lo que vi, pero no encontré nada. Me hizo sentir angustiada el resto del día. Más noche fue cuando mi mamá regresó de su viaje y me preguntó que qué había hecho. Le conté que fui a la Pascua Juvenil y también le platiqué lo del hombre que vi. Y por ello se peleó con mi papá por llevarme a esas cosas religiosas. Y no es que a mi mamá no le gustara que fuera o que estuviera en contra de ello, sino porque cree que lo que vi, que no era exactamente Cristo, tenía algo que ver con la zona en la que estábamos. Para que me entiendas, en mi estado hay pocas personas que se dedican a la brujería, y esas pocas viven para donde se encuentra dicho santuario. Oscuros. Les recuerdo que si ustedes tienen alguna experiencia aterradora o si conocen a alguien que haya vivido algo paranormal, algo espantoso, por favor, envíenme esas historias al correo experienciasdehorror@gmail.com y de ahí seleccionaré historias que podrán salir en un video próximo. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.